Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. De su programa Hablando con Dios, que cada lunes al ser las 5 de la tarde, Casa de Bendición lleva a todos y cada uno de ustedes con mucho amor, con mucho deseo de poner un granito de arena en lo que es el estudio de la palabra de Dios y llevar a ustedes una palabra de aliento. Hoy con ustedes, su servidora Ana Cristina Solís, los voy a estar acompañando para poder analizar algunos de los temas que nos gusta estudiar con ustedes referentes a la palabra de Dios, que son el sustento de todas nuestras prédicas. Muchas gracias por el tiempo que usted ha dedicado, por este momento que ha decidido conectarse para crecer espiritualmente. Muchas gracias por ese tiempo que Dios le va a multiplicar a usted en su vida. Y también muchas gracias a Radio Costa Rica por este espacio que nos brinda para poder llevarles a ustedes estas charlitas que esperamos sean de su interés y de bendición para sus hogares. Para cualquier duda, consulta, consejería, pueden llamar a Casa de Bendición al número que siempre se les presenta en pantalla, 8318-7361 o 2253-1317. Igualmente, si desea anunciar su servicio, su producto, su negocio, su emprendimiento en este espacio, igualmente puede llamar a esos números de teléfono para que coordine todo lo relacionado. Una vez más, muchas gracias por su compañía, por su amable momento que usted ha sacado en esta tarde. Hoy el Señor nos va a hablar de un tema que es muy importante y viene a ser en el diario vivir una de las actividades que todos emprendemos, que todos realizamos a través de nuestro trabajo, del estudio, de todo lo que, de la evangelización, del ministerio que nosotros ejecutamos, en fin, cada uno de nuestros días llevamos a cabo una siembra y una cosecha. Entonces, sobre el tema de la siembra y la cosecha es que vamos a hablar hoy. Y vamos a referirnos al principio de qué es el principio de la ley de la siembra y la cosecha. La ley de la siembra y la cosecha es una ley universal establecida por Dios desde la creación y tiene aplicaciones en todas las áreas, como dije antes, tanto en la naturaleza, en lo que son las siembras de productos, de todo lo que son el reino vegetal, así como también en lo material y también en la parte espiritual. Nosotros también podemos aplicar este principio. La ley de la siembra y la cosecha establece que
usted y yo cosechamos todo aquello que sembramos. Esto es un principio general. Es cierto que la siembra siempre va a conducir a una cosecha. Por ejemplo, en la agricultura es cierto en las elecciones que se hagan en la vida, o sea, en la agricultura, en las decisiones que tomemos en la vida, siempre va a haber un momento en donde vamos a sembrar y luego vamos a cosechar. Por lo tanto, es bíblico que usted coseche lo que siembra. Si nos vamos a Génesis, en el capítulo 8, versículo 22, nos habla de un versículo sobre este tema. Dice, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha. Mientras usted tenga vida, usted podrá sembrar y cosechar. Mientras exista el mundo, habrá siempre una consecuencia de los actos que realizamos. Siempre estamos sembrando y cosechando. Desde el punto de vista meramente humano, incluso aquellos que no creen, para las personas, digamos, que no creen en lo espiritual, pero que se da este principio en el mundo, muchas veces usted ha oído hablar del karma, ¿verdad? Mucha gente habla del karma en lugar de la ley o principio de la siembra y la cosecha. Y este karma, indica que todo lo que usted hace se le devuelve en algún momento. Pero nosotros no creemos en esto del karma, nosotros somos espirituales y creemos en la palabra de Dios y en el principio de la siembra y la cosecha. Hay muchos versículos en las Sagradas Escrituras que nos hablan de esto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se refiere al principio de que cosechamos lo que sembramos. Por ejemplo, en Proverbios 22:8 dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. También dice el profeta Oseas, habéis arado impiedad y segaréis iniquidad. Eso se refiere a la actuación de cada persona en cuanto a lo que es su comportamiento o si tiene pecado o si siembra pecado. También en Proverbios 1:31 dice, comerán del fruto de sus acciones y serán saciados de sus propios planes. Todo esto son versículos que se refieren al fruto que uno va a cosechar cuando siembra antes algo. También en el Nuevo Testamento encontramos varias citas. Por ejemplo, en Gálatas 6, del 6 al 10 dice, no se engañen, que de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre para el espíritu, cosechará vida eterna. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los hermanos en la fe. Palabra de Dios. Entonces, aquí nos habla en el Nuevo Testamento versículos sobre este principio. En la vida siempre estamos sembrando. Cada actuación, cada día, cada momento, cada decisión es inevitable. Todos los días sembramos algo con nuestra palabra. Incluso lo que usted diga, lo que usted declare, eso se va a materializar. Con cada actitud, con todo lo que hacemos, estamos sembrando. Ahora, si nos vamos a hilar un poco más fino, por ejemplo, y vamos analizando cada una de las partes de este principio, decimos que es sembrar. Sembrar es tirar semillas. Si tú siembras para la carne, como dice la Biblia, o sea, en lo carnal, en lo humano, en las emociones, en lo que la mente en su condición de pecador trae para nosotros, entonces ¿qué vamos a cosechar en la carne? Corrupción. Si sembramos para el espíritu, cosecharemos vida, porque recordemos que la carne es el primer impulso del hombre en su humanidad, en donde no pone el principio del espíritu. Pero cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo, cuando nosotros vivimos nuestra vida guiadas por el Espíritu Santo, nosotros vamos a cosechar cosas positivas. Por eso dice que vamos a cosechar vida. ¿Qué es sembrar en la carne?
Sembrar en la carne es sembrar en nuestros deseos, en nuestras codicias, en pasiones, en planes y proyectos e ideas. Y dice la palabra de Dios que si se siembra en esa dirección, cosecharemos muerte y corrupción. Si no ponemos a Dios en nuestros planes, trabajaremos o tomaremos decisiones meramente humanas y meramente en la carne, sin llevarlas al altar para que el Señor nos autorice. Lo que es nacido de la carne es carne. Si la semilla es carne, así será la cosecha. Si usted en su casa siembra una mala comunicación, ¿qué es lo que va a cosechar? Rencillas, pleitos. Si usted es una persona que siembra en las malas decisiones administrativas y de finanzas en su hogar, ¿qué va a cosechar? Escasez, no va a tener para su provisión, va a administrar mal y no va a poder cubrir sus necesidades. En fin, eso es un principio que lo podemos aplicar a toda nuestra vida. Por lo general, como principio también, la cosecha siempre es mayor que la siembra. Por ejemplo, si uno cultiva una semilla de naranja, por ejemplo, de un árbol de naranja, usted siembra una semilla, pero va a cosechar un árbol de frutos de naranjas. Y ese árbol va a cosechar muchas naranjas, que a su vez van a traer semillas y que van a producir otros árboles de naranjas y muchas naranjas. Entonces, de algo pequeño que usted siembre, siempre la cosecha será mayor que esa siembra. Puede cosechar, usted puede cultivar una semilla y puede cosechar el 30, 60 o 100 por uno. Entonces, tenemos ese principio y tenemos que tener ese aspecto muy presente a la hora de que nosotros decidimos, porque se va a multiplicar. Lo que usted sembró se va a multiplicar en la cosecha. Todos, el Señor nos llama en esta tarde a reflexionar y a preguntarnos, ¿qué estoy sembrando? Es muy importante preguntarnos, ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy sembrando? Estoy sembrando una actitud de comunión en mi familia. Estoy sembrando amor en mis hijos, comunicación, amor, cercanía, amistad con ellos. Lo estoy haciendo, ¿qué voy a cosechar? Eso y tal vez un 100% más de comunicación, de paz, de armonía, de seguridad en su hogar. Entonces es muy importante que nosotros nos estemos preguntando qué estoy sembrando. Otra pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy sembrando para mí, para satisfacer todas mis necesidades, o estoy sembrando en el servicio de Dios, para servir a Dios y para servir a los demás? Yo debo sembrar también en mi propia vida. No puedo aferrarme a ella y pensar que debo gastarla sin sacarle un provecho para bien de los demás. Ese es el verdadero concepto bíblico de la siembra en la cosecha, dar nuestra propia vida, sembrar nuestra propia vida al servicio de Dios y al servicio de los hermanos. ¿Por qué? Porque la vida no es de nosotros, la vida es de Dios. La vida no nos pertenece, la vida le pertenece a Dios. Y tenemos que preguntarnos día a día, ¿qué estamos haciendo con nuestra existencia? ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Qué estamos nosotros enseñando a nuestros hijos? ¿Qué testimonio le estamos dando a otras personas de nuestro actuar y de nuestro sembrar? Eso es muy importante y el Señor hoy nos está confrontando en esa área. Ahora vamos a ir analizando aún un poco más delgado, ¿verdad? Cada una de las partes de este principio de la siembra y la cosecha. Vamos a hablar de la semilla. El significado bíblico de la semilla proviene del hebreo y del griego, que se interpreta como la descendencia o los cimientos. En las Sagradas Escrituras, a la semilla se les utiliza como de una manera agrícola y para uso botánico, así como una manera fisiológica, y en forma de metáfora se refiere a la palabra de Dios. Cada idea, cada logro, cada sueño, cada vida
todo empezó con una semilla. La semilla debe ser plantada. No sirve para nada tenerla guardada. Si usted tiene talentos, usted los tiene que sembrar y poner al servicio de Dios. Si usted tiene una semilla, puede ser una semilla perfecta, puede ser una semilla de un fruto que usted tenga, pero si usted la guarda, en una bolsa, usted no la siembra, entonces es imposible que usted pueda alcanzar una cosecha de esa semilla porque usted no la puso a la siembra. Igualmente en nuestra vida. Dios dice que tu vida en la tierra es como un agricultor que planta un jardín. En tu vida planta semillas. Pueden ser buenas, pueden ser semillas de amor, generosidad, bondad, regocijo, compromiso, fidelidad, comunicación, buenas decisiones en las finanzas, ayuda para los demás. Eso es lo que usted puede sembrar en su vida desde el punto de vista espiritual. Pero también podríamos sembrar malas semillas, negatividad. Cuando sembramos mal, es cuando sembramos enojo, lujuria, odio, falta de perdón, rencor, amargura. Todo eso es una siembra. Y entonces podemos sembrar positivamente o podemos sembrar negativamente. Y nos vamos a otra cita bíblica que está en Génesis 1, 11 y 12. Dice la palabra, y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas y que den semillas, y árboles que den su fruto con semillas según su especie, y así sucedió. Entonces, palabra de Dios. Entonces, cuando se habla de especie, es más o menos el área en que usted está sembrando. Aquí está hablando desde el punto de vista de la botánica o de la agricultura, pero la especie se refiere, es el área o la actividad de su vida donde usted esté sembrando. Entonces, tenemos que preguntarnos hoy, ¿qué semillas estamos plantando? Porque vamos a sembrar, ¿verdad? Para enfatizar y para reiterar, vamos a cosechar todo aquello que sembramos. Las decisiones, las actitudes, las palabras, son semillas que plantas en otras personas. Yo puedo plantar amargura en otra persona si le ensucio el corazón. Yo puedo plantar semillas buenas cuando le doy un buen consejo, o puedo plantar en el terreno de la vida de otras personas. Y sé que esas semillas van a crecer y dar fruto. Por eso necesito escoger las palabras y actitudes sabiamente, especialmente con los que amo y las personas a mi alrededor. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado y saber que siempre habrá una consecuencia de lo que yo haga en mi vida personal y en la vida de las demás personas. No siembres cizaña, que es la semilla del diablo, como la rebeldía, la desobediencia, la iniquidad. Muchos cristianos se confunden de semilla y sin darse cuenta empiezan a sembrar una mala semilla. Esta semilla es del diablo, como los pleitos, los celos, las contiendas, las disensiones, aún en los grupos apostólicos o en los grupos espirituales se pueden dar estas cosas. Cuando nosotros guardamos un rencor y no perdonamos a otra persona, yo me vuelvo una persona amargada y con esa amargura yo puedo contaminar a mis hermanos de la comunidad, el ambiente. Si yo llevo amargura, si yo llevo rencor, si yo llevo odio, contamino el lugar donde yo esté, contamino mi casa, mi familia, mi comunidad, donde quiera que yo esté, va a haber contaminación. También otra palabra en Santiago 3, del 13 al 18 nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene en su corazón amarga envidia y ambición en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, es animal y diabólica. Porque donde hay envidia y ambición,
ahí hay perturbación y toda obra perversa. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar pura, pacífica, indulgente, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Fruto de justicia, siembran en paz los que procuran la paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, tenemos que cuidarnos de nuestras actitudes porque vea que todo está documentado en la palabra. Siempre que podamos, sembremos buenas semillas y nos producirá una buena cosecha. Igualmente, dé a Dios lo mejor y siembre sus mejores semillas en la parcela de Dios y no en la de Satanás. Entonces, hay muchas áreas en las que nosotros podemos sembrar en Dios, ¿verdad? En nuestro servicio, en nuestra comunidad, en nuestra colaboración con la comunidad, tanto económicamente como en cualquier necesidad que se presente en nuestro grupo de oración. Ahora algo muy importante, si usted no siembra nada, no cosechará nada. Si nosotros no hemos sembrado paz, armonía, buenas actitudes, buenas acciones, misericordia, palabra de evangelio, entonces es un árbol sin fruto. O sea, muchas veces queremos obtener siembras, obtener cosechas sin haber sembrado nada. Y eso no se puede. O a veces no, nos podemos quejar y decir, qué barbaridad, es que no me alcanza el dinero, ¿por qué? O le pido a Dios, Señor, ayúdame, no me alcanza el dinero, pero estoy sembrando mal, estoy tomando malas decisiones, estoy despilfarrando, no estoy dando los diezmos, no estoy haciendo las ofrendas para sembrar en un terreno precioso y maravilloso que es el reino de Dios y el servicio a los hermanos. Entonces, muchas veces esperamos cosechas donde no hemos sembrado. Entonces, eso es algo totalmente ilógico. Pero el ser humano es así, siempre quiere recibir sin dar. O sea, esa es la actitud que por naturaleza tenemos. Tener sin dar nada. Pero la palabra de Dios dice que nosotros dando es como recibimos. Dándonos es como vamos a recibir bendición de Dios. Sobre todo, dejando que el Espíritu de Dios influya en nuestra vida y venga a nuestra vida a que sea Él el que nos ilumine las buenas decisiones en la vida. Incluso si usted no ha sembrado en lo económico para la palabra de Dios, ¿cómo espera recibir frutos en la economía? Es un principio bíblico que nosotros tenemos que participar de lo que el Señor nos ha dado. Tenemos que participar para la comunidad y para el servicio de Dios y para ayudar a todos nuestros hermanos. Hay multitudes de cristianos quienes no han dado una moneda o una ofrenda nunca a Dios y aún así oran, profetizan, ruegan y suplican y exigen muchas veces para obtener cosas. Y resisten al diablo para obtener una cosecha espiritual y económica. Entonces eso es algo imposible. Ahora, no hay cosechas sorpresas en el reino natural. Si usted no ha sembrado ni siquiera una semilla, y tampoco hay cosecha sorpresa no espiritual si usted no ha sembrado nada. O sea, nada sale de la nada. O sea, siempre el principio es que yo tengo que poner algo para que se multiplique. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 10, dice la palabra: el que suple la semilla, el que siembra, también te suplirá para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta palabra es preciosa porque nos indica que la semilla que nosotros tenemos, la buena semilla, es dada por Él. O sea, Él dice que Él nos suplirá la buena semilla para que yo coma, o sea, para que yo pueda disfrutar de esa cosecha. Y me va a dar también la provisión para aumentar mis cultivos,
para que yo produzca y pueda compartir esa cosecha con otras personas y con el ministerio y poder ayudar. Entonces, cuando, por ejemplo, el salario, la provisión económica que usted tiene viene de Dios. Él es el que le da a usted la semilla, de Él proviene. No es que su confianza tenga que estar puesta en su trabajo, en su patrón, en su esposo, no. La provisión suya viene de Dios, porque Él dice que Él suple el pan para que usted coma, pero también en la medida que yo sepa sembrar, aumentará los cultivos para que nosotros podamos producir buena cosecha y podamos hacer obras de justicia, podamos colaborar. Si nosotros damos la parte que nos corresponde a los demás y al servicio de Dios. El Señor es el que suple todo en nosotros para poderlo sembrar. Produce en nosotros el querer y el hacer. Él nos bendice en la economía y tiene misericordia de nosotros para que nosotros también la tengamos con los demás. Nosotros siempre tenemos que ser fieles con Dios y con nuestros hermanos. Por lo tanto, Dios pone la semilla en nuestras manos por dos razones. Semillas, ¿cuáles son esas semillas? Semillas de paz, de amor, de misericordia, de fe, de justicia, de reconciliación, etcétera. Para dos razones. Primera razón, para tener pan para comer, es decir, para las necesidades diarias. Y número dos, semilla para sembrar, lo que significa que debemos invertir en el reino. Si eligiéramos comer todas las semillas, no dejaríamos nada para sembrar y así no tendríamos futuras cosechas. Por ejemplo, si usted siembra naranjas, para seguir con el ejemplo de las naranjas, usted viene y utiliza todas las naranjas, se las come y no deja y no guarda de esas semillas, entonces no va a tener más. Ese es más o menos el principio de las futuras cosechas, cuando yo sé guardar y retribuir para que se multiplique. Hay que ser generosos. Tenemos que ser generosos en la siembra para obtener una cosecha generosa. En 2 Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Palabra de Dios. Entonces veamos que todo es bíblico, todo está sustentado en la palabra. A muchas personas no les agrada hablar de este tema, pero es muy importante dar a Dios sus diezmos y ofrendas de todo lo que tenemos. De lo mejor, dar de lo mejor, rebosantes y generosos. La Biblia habla sobre este tema también en Proverbios 3, del 9 al 10, y dice, honra a Yahvé con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Entonces, tenemos que ser generosos también para la obra de Dios, porque a través de nuestra siembra, no solo de dinero, sino de nuestro ministerio, de nuestro tiempo, para sacar un tiempo, para orar, para que el Espíritu Santo decida en nuestra vida las mejores decisiones que tenemos que tomar. Entonces, todo es una siembra de tiempo, de un espacio para buscar la presencia de Dios, de ayudar a los demás, de ayudar a la comunidad, de no hacernos insensibles a las necesidades de otros. Ahora, la cosecha estará siempre en proporción de lo que siembra. Siembre para bien, sin escatimar, dé testimonio. Por ejemplo, una siembra es nuestro testimonio también. No sea motivo de escándalo para otros. Sea coherente con lo que predica y nunca deje la oportunidad de evangelizar o dar una palabra de aliento a quien lo necesita. Pero sobre todo, viva lo que predica. Es muy importante. La siembra de la palabra de Dios es nuestro propio testimonio. Sembrar también es cuando nosotros damos una palabra de aliento en nuestro tiempo a alguien que lo necesita. Y también saber vivir y poner en práctica lo que nosotros predicamos. Porque si nosotros conocemos la palabra toda completa, pero no la sabemos
llevar a nuestra vida en práctica, entonces estamos sembrando mal y estamos dando mal testimonio para las demás personas. Es más importante el testimonio que miles de palabras. Por eso nosotros tenemos que ser muy congruentes con lo que hacemos respecto a la palabra de Dios y a lo que nosotros predicamos. Ahora también vamos a hablar de que sembrar y cosechar es un acto de fe, porque cuando planto las semillas estoy diciendo, yo creo que algo grande va a ocurrir porque estoy cosechando esta semilla. Entonces, yo tengo fe, yo siembro en fe de que eso va a dar el fruto en otras personas, de que un agricultor, cuando se levanta temprano, va a sembrar, dedica su tiempo, su esfuerzo, él va en fe, creyendo, es un acto de fe porque él va creyendo, dedicando su tiempo, sabiendo que esa semilla va a germinar, por lo cual nosotros tenemos que tener la fe y la certeza de que toda la siembra buena que nosotros hagamos en nuestra vida, tarde que temprano, va a dar el fruto correspondiente. Plantar semillas también es algo arriesgado porque no se puede ver lo que está sucediendo debajo de la tierra. No podremos estar excavando para mirar si la semilla está creciendo. Y ahí es donde la fe entra en acción, porque no puedes verlo todo. Pero tenemos la plena certeza que algún día esa pequeña semilla no se va a detener ahí, sino que va a salir a flote. La palabra de Dios es la semilla que debemos plantar en nuestra propia vida y en la vida de las demás personas. Siembra la palabra de Dios. Sirvamos en la obra del Señor y siembra la palabra. Siembra amor y buenas acciones. El Señor dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán y andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Volverán a venir con regocijo, trayendo las gavillas. Esto está en el Salmo 124, versículos 5 y 6. Cuando nosotros nos esforzamos por sembrar, puede ser que en un tiempo de escasez, pero yo sigo creyendo y yo sigo pensando y afianzándome en la palabra, tarde que temprano esa fe va a dar su fruto. Dice también en 1 Corintios 3:6, yo sembré la semilla, Apolo la regó, pero Dios la hizo crecer. Palabra de Dios. Bueno, esto se refiere, por ejemplo, cuando yo evangelizo. Cuando yo le llevo una palabra a alguien o cuando yo evangelizo en la radio, en la comunidad, etcétera. Yo doy la palabra. Nosotros impartimos y somos servidores del Señor, pero el que hace que esa palabra crezca en el corazón de las personas es solo Dios. Entonces nosotros no podemos obligar a nadie, nosotros no podemos evangelizar o dar un buen consejo exigiéndole que dé ese fruto. No me corresponde a mí, por eso dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios hizo crecer. Entonces tenemos que sembrar, tenemos que confrontar, tenemos que aconsejar, tenemos que corregir, pero con mucho amor, con mucha sabiduría, pero el que hace crecer esa semilla en el hermano, en la otra persona, le corresponde solo a Dios. Dios está esperando que empieces a sembrar semillas. Cuando tenga una necesidad, debo plantar una semilla. Si no, siempre que yo siembro, voy a recoger una cosecha. Es igual como cuando hago un depósito y voy a hacer un retiro, tuve que haber hecho un depósito primero. En segunda de Timoteo 2:6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces es muy importante que nos quede eso claro. Por otro lado, en el camino de la siembra nos podemos encontrar con el desaliento, ya que puede pasar mucho tiempo sin ver un pequeño fruto, pero podemos confiar en la promesa de que nuestro Dios, que a su debido tiempo cosecharemos y no nos vamos a desanimar. Entonces, muchas veces puede ser que usted siembre, puede ser que usted haga buenas obras, usted no vea la cosecha, pero no tenemos que desalentarnos, tenemos que saber
que siempre, tarde que temprano, la cosecha va a venir. Dice Gálatas 6:9, así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Esta ya la habíamos hablado antes, la volvemos a repetir porque es muy importante afianzarnos en la palabra y recordar que no tenemos que desanimarnos. Nosotros siempre debemos esperar en que la promesa de Dios se va a dar. Y yo les tengo aquí también un tema sobre la semilla de bambú. Dice que el bambú tarda mucho en echar sus raíces. Toma 7 años. Usted siembra una semilla de bambú y toma 7 años para crecer. O sea que en 7 años usted la tiene que cuidar, podar, alimentar, regar. Y él va a salir, el brote va a salir en 7 años. Así es como se cultiva la semilla de bambú o el árbol de bambú. El bambú es como funciona así. Pero una vez que sale ese retoño, dura 6 semanas para desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú genera un complejo sistema de raíces que le permite sostener el crecimiento que vendrá después. Entonces, así es en nuestra vida. Siempre vamos a sembrar y tarde que temprano, en el tiempo de Dios, vamos a cosechar. Si usted ha orado, si usted ha creído, su milagro, lo que usted espera, vendrá en el tiempo de Dios, no en su propio tiempo. Dios tiene un tiempo para cada cosa y nunca llega tarde, Él llega en el momento propicio y en el momento preciso en que es necesario que se dé a cabo ese milagro que usted va a recibir. Dice la palabra de Dios en Juan 12:24. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Hay que esforzar, palabra de Dios, hay que esforzarse y morir a uno mismo para dar frutos, porque el primer instinto del hombre es sembrar en iniquidad, pero tenemos que esforzarnos y morir a nuestra naturaleza humana para poder dar fruto. No es fácil devolver bien por mal. No es fácil perdonar a personas que nos han hecho daño, pero sabemos que sembrar bien es una disciplina. Ningún campesino siembra las semillas y se aleja olvidándose del campo. Él lo cuida para que produzca una buena cosecha. El campesino sabe que al sembrar la semilla tiene que arrancar la maleza, despedregar el campo, regarla y cuidar de ella hasta el momento de la cosecha. O sea, todo requiere un esfuerzo. Si tú deseas una buena cosecha en tu vida y siembras la palabra, cuídala y riégala. Siembras amor, cuídalo y riégalo. Restaura tus relaciones con las personas. Revisa en tu corazón si tienes algún problema o alguna situación de rencor con alguien y cambia eso. Arregla las situaciones con las personas y cambia tus actitudes egoístas. Llegará el momento en que verás un cambio de actitud en la gente hacia tu persona. Te estimarán y amarán más no porque seas bueno, sino por lo que sembraste en ellas. No desmayes, que a su debido tiempo cosecharás lo que has sembrado. También dice Santiago en el capítulo 5, versículo 7. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con toda paciencia esperan las lluvias de otoño y de primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos frutos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Respete el tiempo de la siembra y la cosecha. ¿Cuándo fue la última vez que vio a un granjero sembrar un día domingo e intentar cosechar el lunes por la mañana? Desafortunadamente, muchos cristianos intentamos portarnos bien un fin de semana y ya exigir
que las otras personas que nos rodeen olviden todo lo que hemos hecho durante mucho tiempo, nuestras malas acciones que sembramos y que tuvieron en ellos toda la vida. Tenemos que esperar un cambio, tenemos que ser pacientes. No podemos esperar que la cosecha se dé de inmediato. Sabemos que tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Una cosecha llega en un momento apropiado cuando Dios considera que es el tiempo justo para entregarla. A veces lo que parece una cosecha no lo es. Por ejemplo, muchas veces yo he cosechado bien, he cosechado un amor, pero hay pruebas, hay situaciones que se dan en la vida que son pruebas. Experimentar circunstancias negativas no significa necesariamente que hemos sembrado cosas negativas. Muchas veces son las circunstancias y las pruebas son herramientas que muchas veces incluso el Señor utiliza para pulirnos y para hacernos mejores personas. El principio de la ley de la cosecha y la siembra generalmente es cierto, pero no siempre está en acción en cada situación en la manera que podríamos esperar. O sea, no siempre es en el tiempo que usted espera y de la manera que usted exige, ¿verdad? Tiene que someterse a Dios. Mientras que está en acción el verdadero principio espiritual de que si sembramos cosas malas, cosecharemos cosas malas, también está la misericordia de Dios. Bondadosamente, no siempre podemos cosechar lo que hemos sembrado. Dios guarde, o sea, sobre este aspecto vamos a considerar lo siguiente, la misericordia de Dios. Muchas veces hemos sembrado mal, muchas veces hemos sembrado en una forma incorrecta de hablar, en odios y rencores, pero si nos arrepentimos delante de Dios, Él es misericordioso para cambiar esa cosecha en nuestras vidas, porque si no fuera así, nosotros tendríamos muchas cosechas de maldición en nuestras vidas. Dios se reserva el derecho de demostrar misericordia con quien Él quiera. Como le dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 9:15. O sea, que el Señor, yo no puedo también ser egoísta y esperar como su merecido castigo para una persona que haga mal, porque yo no sé cuál es el trato de Dios con esa persona, ni sé la misericordia que el Señor va a tener. Y Él dice, tendré misericordia con quien yo quiera tener misericordia y me compadeceré de quien yo quiera complacerme. Entonces, eso se lo damos a la libertad porque Dios es Dios y Él tiene misericordia de quien quiera. Y Él nos enseña a nosotros a ser misericordiosos y a esperar que incluso los que obran maldad se arrepientan y puedan recibir una buena cosecha. Es a causa de la misericordia y la compasión de Dios que podemos tener un hogar en el cielo, a pesar de nuestro pecado, porque hemos sembrado iniquidad y corrupción. Jesús cosechó en la cruz del Calvario para nosotros vida eterna. Imagínense si el Señor no hubiera sembrado en la cruz del Calvario esa misericordia que hubiéramos cosechado nosotros, pero Él tuvo misericordia y a pesar de nuestro pecado y a pesar de que usted se equivoca y a pesar de que muchas veces no obramos bien, cuando nos arrepentimos, el Señor nos participa de esa salvación dada en la cruz del Calvario. Él siempre nos está llamando hacia la conversión, hacia pedir perdón para obtener esa buena cosecha, aún cuando yo haya obrado mal. Entonces, igual a como el Señor tiene misericordia de nosotros, nosotros tenemos que tener misericordia de todas las demás personas. Si yo les voy a dejar de tarea la parábola de los sembradores y los trabajadores de la viña, que está en Mateo 20, del 1 al 11. Esto es parafraseando la parábola cuando el Señor fue llamando a trabajar en su viña a varias personas. A unas personas las llamó a trabajar a la mañana, a otras personas las mandó a llamar a la media mañana, a otras personas las llamó al mediodía
a otras personas las llamó a su viña en la tarde y a otras casi en la noche. Pero al final, ¿qué pasó? Que el Señor les dio a todos el mismo pago. Entonces, el hecho de que yo haya conocido del Señor y esté en los caminos del Señor desde muy pequeña, no debe hacer que yo piense que yo voy a obtener mayor bendición o mayor posición en el reino de Dios que otro que se va a arrepentir unos segundos antes de morir. El Señor es misericordioso y en esta parábola es preciosa porque nos muestra cuán misericordioso es el Señor y que muchas veces Él se tarda no porque Él no quiera venir, sino porque es paciente con nosotros y espera que nosotros nos arrepintamos, porque si Él no tuviera esa misericordia, esa espera con nosotros, ya nosotros tendríamos la cosecha de lo que hemos sembrado y muchas veces no está muy bien lo que hemos sembrado. Entonces el Señor tiene misericordia de nosotros, igual nosotros tenemos misericordia de las demás personas. Y ahora, queridos hermanos, espero que les haya quedado bastante claro y voy a cerrar esta charlita con una cita muy preciosa y maravillosa que está en Primera de Corintios 15:58, para que usted no se desanime, para que usted siga sembrando bien, para que sepa que toda la semilla buena que usted ha sembrado llegará el momento en que usted la va a recibir esos frutos, ya sea en usted, en su vida, en la vida de sus hijos, cuando usted los vea crecer. Dice la palabra en Primera de Corintios 15:58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sigamos trabajando, sigamos firmes cosechando lo bueno, siendo buen testimonio, sembrando la palabra en nuestros hermanos, siendo de bien, preocupándonos porque no es fácil obrar bien, no es fácil perdonar, no es fácil portarnos bien, pero hagámoslo. Sigamos esforzándonos porque no será en vano. Recibiremos la buena cosecha de todos aquellos que hemos sembrado. Bueno, entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender y a ser generosos en nuestra cosecha y que siempre sigamos firmes, creyéndole al Señor que Él cumplirá las promesas en nuestras vidas y que todo lo bueno que nosotros podamos hacer, tarde que temprano se va a devolver. Bueno, Señor, te damos gracias, te bendecimos y te alabamos por tu misericordia. Señor, porque nos has participado de bendición, nos has participado de salvación en la cruz del Calvario a pesar de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque te has dado como siembra completa por nuestros pecados. Señor, gracias. Te alabamos y te bendecimos. Señor, permítenos a nosotros y haz que nosotros a través de tu Santo Espíritu podamos producir buenos frutos, podamos sembrar buenos frutos para recibir cosechas de bendición en nuestra vida y en la vida de las demás personas. Ayúdanos a ser generosos. Quita de nosotros toda tacañería en todas las áreas. Ayúdanos a ser generosos en amor, a ser generosos en ofrendas, a ser generosos en servicio, a ser generosos con nuestro tiempo, a ser generosos incluso cuando oramos y cuando buscamos tu presencia, Señor, porque tú no te dejas ganar en generosidad y lo das todo. Quita de nosotros todo espíritu de tacañería. Incluso muchas veces oramos tacañamente o ofrendamos tacañamente y esperamos tantas cosas, Señor, un excedente que no hemos sembrado. Ayúdanos, Señor, a ser generosos, a no escatimar en la obra tuya y en el servicio. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas misericordia. Nos enseñaste misericordia en la cruz del Calvario. Permite que nosotros también tengamos misericordia a nuestros hermanos. Señor, permitamos también que seas tú el que hagas crecer la semilla en el corazón de los hermanos.
Tengamos paciencia como tú las tienes con nosotros. Seamos generosos y amorosos con los demás como tú lo eres con nosotros. Señor, gracias por tu palabra que nos confronta. Gracias por tu palabra que nos anima a hacer el bien día a día. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Espero que podamos vernos el próximo lunes en un espacio más de Hablando con Dios. Que Dios les bendiga y les multiplique. Buenas tardes. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.